Hola, buenos días. Buenos días, profe. Espero que hayan descansado en la semana de descanso, la semana pasada. Y vamos a continuar, terminar con lo que es las válvulas oleohidráulicas. Voy a partir con materia y después vamos a retomar lo que es la presentación del informe número 3. Para ya el próximo jueves iniciar con lo que es la materia de diseño, tips para los diseños de circuitos oleohidráulicos y control, todo lo que es control mediante PLC, ¿ok? Se subieron las notas del control 1 y de los informes 1 y 2. Estamos en corrección con los ayudantes de lo que es el certamen, ¿ok? Entonces, como les mencioné, vamos a cerrar lo que son válvulas oleohidráulicas. ¿Okay? Y dentro de las válvulas oleohidráulicas, las válvulas que nos estaban faltando son las válvulas llamadas válvulas de presión. ¿Okay? Y al igual que en lo que era neumática, como válvulas de presión, tenemos estas válvulas que influyen sobre la presión en un circuito o parte de él, y tal como en neumática, son tres tipos de válvulas de presión: las limitadoras de presión, que en el fondo todo lo que sea exceso de la presión fijada se va a tanque, son válvulas de seguridad. Las válvulas llamadas de secuencia, que permiten conectar o desconectar una parte del circuito a una cierta presión prefijada. Y las válvulas reductoras o reguladoras de presión, que lo que hacen es justamente en una parte del circuito regular a una presión prefijada más baja que la presión anterior. En general, todas estas válvulas que vemos aquí pueden ser de mando directo o precomandada de mando indirecto. ¿Se recuerdan lo que era una válvula de mando indirecto? ¿Qué significa que fuera una válvula de mando indirecto? ¿Quién se recuerda? Que tenía una activación eléctrica que activaba una válvula hidráulica, que era la que finalmente producía la activación de la válvula. Efectivamente, ¿no es cierto? El concepto general de precomandada o mando indirecto es que el mando con la presión, ¿no es cierto?, no es directo sobre la válvula, sino que es sobre una válvula de comando o una preválvula, ¿no es cierto? ¿Y ¿para qué condiciones se usaban? ¿Se recuerdan? Habían condiciones específicas Cuando para teníamos usar las válvulas indirectas o precomandadas. cuando teníamos mucha presión. No le escucho bien.
cuando teníamos mucha presión en el sistema, para que Mucha así... presión o mucho caudal, ¿no es cierto? Y se acuerda la razón de por qué cuando hay mucha presión o mucho caudal se prefiere las válvulas de mando indirecto. Porque así no tenemos que ocupar tanta corriente en fondo para activar la válvula, sino que la misma presión es la que lo Más mueve. que eso, ¿no es cierto? La corriente puede estar, pero el tamaño del solenoide sería muy grande, ¿no es cierto? En una condición en que tuviéramos altas presiones, debiéramos tener un solenoide demasiado grande para poder activar el comando directo. Por eso se usa el precomando. Y si se fijan, todas estas válvulas son válvulas que pueden ser directa o indirecta, excepto las válvulas desconectoras. Las válvulas desconectoras, que es una válvula de secuencia que desconecta una cierta presión, es solo precomandada. ¿Ok? ¿Ok? Si se fijan, las de mando directo, ¿no es cierto? O las de mando indirecto, son para situaciones donde tenemos altas presiones y altos caudales. ¿Ok? Si vemos las limitadores de mando directo, justamente la limitadora, al igual que un sistema neumático, es una válvula que va, en este caso, a la salida de la bomba, en los casos neumáticos a la salida del compresor, y conecta a tanque, ¿no es cierto? Es una válvula que funciona de seguridad, puede ser de mando directo, de mando indirecto, y lo que busca es evitar los aumentos de presión aguas abajo en los componentes del circuito, ¿no es cierto? Por lo tanto, excesos de presión lo envía a tanque directamente. Se ubican siempre a la salida de la bomba y su función principal es proteger los elementos aguas abajo. Una válvula limitadora, en este caso de asiento, sucede que cuando la presión del circuito supera la presión regulada ejercida por el resorte, que se regula a través de este tornillo, el exceso se va a tanque. Una vez que esta presión se iguale a la presión prefijada por el resorte, se vuelve a cerrar este asiento. Es de rápida conexión, estas funcionan normalmente cerradas. ¿Se fijan? Su posición normal es cerrada. ¿Ok? En general, se prefiere que estas válvulas nunca funcionen o funcionen muy poco. ¿Por qué? Porque el golpeteo que se produce entre abrir y cerrar puede dañar el asiento y finalmente inutiliza lo que es la válvula de seguridad. Como decíamos, es de respuesta rápida. Se deben colocar en circuitos donde se empleen ocasionalmente. Como les dije, no estamos esperando que estas válvulas estén constantemente funcionando. El golpeteo puede dañar la válvula, ¿no es cierto? Y se abren cuando se alcanza una presión fijada. Trabajan en un régimen pulsatorio que se espera que funcione poco. En general, en estas válvulas, el movimiento se produce y se libera en forma de calor. Idealmente nunca funcionan y normalmente cerrada. Aquí tenemos otro tipo de válvula, que en este caso esta válvula cuesta con una amortiguación, ¿no es cierto? Este cono de acá, ¿no es cierto? Se levanta este asiento y regula esta válvula, ¿no es cierto? Pequeña, que es acá, donde se regula el flujo que pasa hacia el tanque. Esta cámara, si se fijan, está llena de aceite, ahí tiene un émbolo, por lo tanto se evita el golpeteo o se minimiza el golpeteo, porque al bajar el resorte se encuentra con la oposición del aceite que hay en esta cámara de acá. Existen también las limitadoras de presión de acción doble. De acción doble es para fijar, ¿no es cierto?, alzas y bajas de presión con dos bombas que entregan caudal al sistema. Donde en estos circuitos lo que se tiene es que la válvula izquierda
es para alta presión y bajo caudal. Si se fijan, las áreas son menores, por lo tanto es bajo caudal. Y esta válvula de la derecha es para baja presión y alto caudal. El tamaño de los pasos son mayores. De lo que se encarga esto entonces es de conectar o desconectar bombas. Una vez que se ha alcanzado la presión, se conecta la bomba de alto caudal. Estas son válvulas que vienen preparadas, si se fijan. Esto que tenemos acá significa que es un bloque, y este bloque se puede utilizar directamente en un circuito. Y tenemos las limitadoras de mando indirecto, donde, como la palabra lo dice, el mando indirecto a través de este canal, fíjense que tienen, ¿no es cierto?, la presión del sistema. La presión del sistema está por acá. Cuando esta presión alcanza un cierto nivel, vemos que aquí hay una estranguladora, por lo tanto se retarda el aumento de presión hasta este lado, y en este lado hay más presión que en este otro, se mueve el émbolo y se va hacia tanque. Esto es una de mando indirecto. ¿Mando indirecto para qué? Para altos caudales y altas presiones, ¿no es cierto? Ahí está, permite regular grandes presiones y caudales. Es de respuesta un poco más lenta. ¿Y por qué un poco más lenta? Porque no es directo, es indirecto el mando. Tiene un funcionamiento suave y estable. Es lo que se gana, ¿no es cierto? Las de respuesta rápida normalmente tienen un funcionamiento un poco más violento, en el sentido que se puede producir golpeteo. Esta, como tienen una respuesta más lenta, tiene un funcionamiento más suave. Una aplicación que tienen estas válvulas limitadoras de presión de mando indirecto es la conexión en venting. Si se fijan, este es el cuerpo de la válvula limitadora de mando indirecto y está adosado a ella otra válvula. ¿Ok? Es una válvula que puede ser una válvula 2.2 o una válvula 3.2. Y esta válvula está precomandada o está comandada por un solenoide. ¿No es cierto? ¿De qué manera se utilizan? La limitadora se conecta a una válvula direccional y funcionan con esta válvula direccional como un sistema de paso o no paso de aceite al resto del sistema. Se puede conectar con una válvula 2.2 o una válvula 3.2, 4.2. El esquema de conexión, si se fijan aquí, esto es la válvula limitadora. Aquí tenemos el precomando, esta es la línea de precomando, que no está precomandada directamente, sino que pasa a través de una válvula 2.2 en este caso. ¿Ok? Un ejemplo de cómo se utilizaría esto. Por ejemplo, aquí tenemos entonces la válvula limitadora de presión con la señal comandada en venting, conectada a una válvula 4.3. ¿Ok? Tenemos una presión fijada en esta válvula 1 y tenemos unas presiones diferentes y más bajas fijadas en la válvula 3 y en la válvula 4. Entonces, el sistema parte funcionando por debajo de una válvula de una presión limitada 1. ¿Ok? ¿No es cierto? Una vez que se supera esta presión,
Fíjense que el flujo, en vez de pasar directamente a tanque, en primera instancia se divierte hasta esta válvula. Si esta válvula está en posición cerrado, el flujo se va a tanque y se regula todo el sistema a una presión 1. Si por el contrario, esta válvula 2 yo la ejecuto por el lado izquierdo, el flujo va a pasar a la limitadora 3, que tiene otra presión, y el sistema va a funcionar con la presión 3, y el exceso de presión 3 se va a tanque. Y si yo la válvula 2 la ejecuto por el lado derecho, el flujo se va hacia la válvula 4, el sistema queda funcionando con la presión prefijada en 4, y por lo tanto se va todo el flujo, el exceso de presión sobre la 4 se va a tanque. El único cuidado que hay que tener aquí es que claramente las presiones 3 y 4 deben estar por debajo de lo que son la presión 1. En general, todas las válvulas limitadoras deben estar taradas a 10 bar por sobre la presión de trabajo. O sea, si mi presión de trabajo es de 50 bar, 60 bar, 70 bar, la válvula 1 tiene que estar limitada o tiene que estar fijada 10 bar por sobre la presión de trabajo o 10% por sobre la presión de trabajo si es que estamos sobre los 200 bar. Profe, Dígame. esas líneas punteadas son señales, pueden ser eléctricas como hidráulicas. ¿Cuál es? ¿Estas líneas punteadas? ¿Sí? No, pues esta línea punteada es una línea de presión. Fíjate lo que pasa aquí. Esta es la línea, ¿no es cierto?, de precomando. Todo lo que es punteado es línea de precomando. Las señales eléctricas están indicadas por los solenoides. Ah, ya. Recuerda que las líneas punteadas en los sistemas oleohidráulicos se refieren a lo que es de mando, son líneas de mando. Entonces, la presión de mando es la que se envía a esta válvula 4-3 conectadas a las válvulas 3 y 4. ¿Ok? Si se fijan aquí, lo que tendríamos entonces, ¿no es cierto?, es una limitadora que funciona con una presión 1 conectada, ¿no es cierto?, a otras limitadoras, que estas, si se fijan, son de mando directo. Estas no son de mando indirecto, estas son de mando directo, y fijan dos presiones distintas. En este circuito podemos estar funcionando con 3 presiones. Como les dije, la presión 1 tiene que ser mayor que las presiones 2 y 3. Siempre las presiones se ajustan 10 bar por sobre la presión de trabajo. Por ejemplo, si estamos en 100 bar, la limitadora tiene que estar en 110. O 10% por sobre la presión de trabajo si estamos sobre los 200 bar. Profe, Dígame. ¿cómo en qué contexto como físico, situación se podría ocupar este tipo de válvulas? Se usan justamente en válvulas, se usan en circuitos en que tú requieras funcionar con 3 presiones distintas. El circuito requiera funcionar con 3 presiones distintas. Pero En igual situaciones... de cualquier forma, esas 3 presiones van a ser mayores a la presión de trabajo que la original. No, pues. Como por Fíjate primero, yo fijo una presión de trabajo de 100 bar. Ujú. ¿Ok? ¿En cuánto tiene que estar tarada esta válvula? 110. 110, perfecto. Cuando llegue sobre los 110, sobre los 100 bar a 110, ¿qué va a pasar con el flujo? Si es que esto está cerrado aquí, se va a tanque. Por lo tanto, el sistema va a quedar funcionando ¿a cuántos bar de presión? A 110. A 100 bar. Esos 10 son esos 10 bar son un tema de seguridad. A 100 bar, perfecto. Pero ahora también tengo las válvulas 3 y 4 que las tengo a 60 y a 40 bar. La 3 a 60 y la 4 a 40.
Esta la tengo fijada a 110, ¿no es cierto? Pero la señal, ¿no es cierto?, que va a salir de aquí, si es que viene esto sobre 100, la señal va, si es que yo conecto el solenoide del lado izquierdo, ¿cuál va a ser la presión del sistema ahora? La que vaya por la 3. Por la 3, que es 60. Por lo tanto, todo el sistema va a funcionar a 60. Ah, ya comprendo. Fíjate que esta por eso tiene que ser mayor, porque si esta fuera menor, nunca se conectarían estas dos, po. Claro. ¿Te fijas? Y si yo esta válvula la conecto por el lado derecho, ¿con qué presión va a funcionar? Con la válvula prefijada en 4, que son 40 bar. Ujú. ¿Ok? Entonces, tú tienes un sistema con una válvula limitadora directa, conectada en venting, que la estás haciendo funcionar con 3 presiones distintas. Prensas que requieran prensar diferentes materiales, que trabajen con diferentes presiones. ¿Ok? Sistema donde tú tengas cilindros que tengan que presionar con distintas fuerzas. Para eso se utilizan estas conexiones en venting. Ya, y Ahora, esas distintas fuerzas, profe, igual va a depender como del material. Por ejemplo, ya como para temas de nuestro proyecto, que sería como compactado de neumáticos, ahí no sería necesario este venting, si la fuerza es la misma siempre. efectivamente, si la fuerza que están haciendo ustedes es la misma, no tiene sentido. Ahora, si ustedes con el cilindro están presionando plástico, cartón, acero, pueden funcionar con distintas presiones que son las prefijadas en estas que están acá. Ahora, ¿qué pasa si aquí conectamos una 2-2? Quiere decir que se conecta o se desconecta, ¿no? Cuando está conectado, ¿no es cierto?, a la 2-2, esto se usa para calentar el aceite en el sistema, porque la bomba va a quedar funcionando en un circuito cerrado para elevar la temperatura. ¿Ok? Aquí tenemos físicamente cómo serían las válvulas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la válvula. Aquí la tenemos conectada justamente con una válvula 2-2 o 3-2 precomandada. El otro tipo de válvulas de presión son las válvulas de secuencia o de paso. Son las que permiten el paso hacia otro lado del sistema. Pueden ser de conexión o de desconexión. Las de mando directo son similares a las válvulas de seguridad. La única diferencia es que el fluido va a salir, ¿no es cierto?, cuando se venza una cierta presión, el fluido pasa a una línea B, no a tanque. ¿Ok? Fíjense que posee un antirretorno ahí. De B hacia A pasa sin problemas, pero de A hacia B tiene que vencer una presión para pasar. Esto es cuando se quiere asegurar que, por ejemplo, un cilindro que está aguas abajo de esta válvula de secuencia funcione con una cierta presión prefijada diferente al resto del sistema. ¿Ok? Conectan a otra parte del circuito, no a tanque. Funciona normalmente cerrada, con un antirretorno. De B hacia A pasa por el antirretorno y de A hacia B tiene que cumplir una cierta presión. Esto es como sería el esquema de una válvula de secuencia o válvula de paso de mando directo con antirretorno. De B a A pasa libre, pero de A hacia B tiene que cumplir una cierta condición, en este caso una presión, para que pase hacia B. Si es que no se cumple esa presión, no hay flujo de fluido hacia la parte B del circuito. Y estas también pueden ser de mando indirecto. De mando indirecto es que justamente
nuestra presión del sistema desde A es la misma que precomanda la apertura de la válvula. ¿Y cuándo se usan de mando indirecto? Bueno, para altos caudales y altas presiones. ¿Cómo sería el esquema de una válvula de secuencia de mando indirecto con antirretorno? Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Tenemos la señal de mando acá. Ejemplos de uso. Aquí tenemos un circuito, ¿no es cierto?, donde para que funcione el cilindro del lado izquierdo, solamente va a ser alimentado cuando la presión en la línea, antes de la válvula de secuencia, o sea, esto que está en rojo, alcance una cierta presión y se pueda abrir. Está claro que esta presión tiene que estar por debajo de la presión de la limitadora, porque si no el flujo se va a tanque. Siempre tengan cuidado con eso. En general, cuando se producen problemas en los circuitos, es porque hay problemas en los valores en que están taradas las válvulas. Cuando ustedes revisen circuitos, fíjense siempre cuáles son los valores en que tienen taradas las válvulas de secuencia, las válvulas limitadoras, las conexiones en venting. En este caso, si aquí ponemos una válvula tarada a 40 y esto a 100, ¿cuál va a ser la presión con que va a funcionar el sistema? ¿No es cierto? No va a alcanzar a llegar nunca a 100. Entonces ustedes cuando vean este circuito y vean que está llegando solo hasta 40, tienen que darse cuenta, esto es más o menos lo que es análisis de circuito, o lo que es, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Análisis de errores en los circuitos, análisis de falla. Si ustedes se fijan, hay que cambiar las válvulas o tarar a un valor más alto la válvula limitadora por sobre la válvula de paso o válvula de secuencia. Y aquí tenemos entonces dos cilindros que funcionan dentro de un mismo circuito a diferentes presiones. Estas válvulas de secuencia es de conexión. Si se fijan, al alcanzar una cierta presión se conecta otra parte del circuito. Pero también existen las que son de desconexión, que solo son de mando indirecto. Cuando estamos hablando de desconexión, quiere decir que funcionan normalmente abiertas y que al vencerse una cierta presión se cierra el sistema. En este caso tengo P, tengo tanque y tengo la presión A. Desconecta el paso de aceite cuando se alcanza un límite fijado, ¿no es cierto?, acá arriba, en este resorte. Son de mando directo, indirecto, a una determinada presión impide el paso de aceite. Se usa principalmente para la carga de acumuladores de presión. Ya vamos a ver lo que son los acumuladores. Son como dampers dentro del sistema que acumulan presión. Si la presión baja, se llena el acumulador. Si se alcanza una presión prefijada, se cierra el acumulador. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, donde vemos que el flujo pasa hacia este tanque. Al final del día, por ejemplo, se llena este tanque. Y al llenarse este tanque, se llena esta válvula, se alcanza la presión, porque el tanque está... Imagínate, al final del día está cerrado esta línea de consumo. Esta línea de consumo, aquí están los cilindros, está la máquina. Esta es la limitadora.
Entonces, al final del día, todo el flujo pasa hacia el tanque, y una vez que se alcanza una presión, se conecta esta válvula que divierte el flujo a tanque. Y en el día, cuando el consumidor empiece justamente a requerir caudal y presión, va a partir con el estanque acumulador, y cuando baje el estanque acumulador, el fluido va a pasar hacia el consumidor como también al estanque acumulador. Y el último tipo de válvulas de presión son las válvulas reductoras o reguladoras, donde de mando directo lo que hacen es... Profe, no entendí el anterior. ¿Puede explicarle de nuevo, por favor? Esta válvula Sí, la desconexión. Esta válvula funciona normalmente abierta. O sea, la presión está constantemente pasando en este circuito. De acá está pasando. Fíjense que esta es una limitadora. Aquí tiene fijada una cierta presión, 100 bar. Entonces nos aseguramos, siempre están a la salida de la bomba, donde nos aseguramos de que si tenemos un aumento de presión, ese aumento de presión se va a tanque. Con eso estamos protegiendo todo el sistema de trabajo. Durante el día, cuando está funcionando el sistema, está siendo alimentado por la bomba, ¿no es cierto? Y al final del día, cuando se cierra este sistema, la bomba sigue funcionando, pero como ya no hay consumo por el lado derecho, el flujo pasa hacia el tanque. Cuando el flujo pasa hacia el tanque, en algún momento va a alcanzar una cierta presión. Y lo que yo quiero es que el flujo no siga pasando, disculpa, hacia el acumulador, no a tanque, me equivoqué porque tanque es este. Cuando el fluido está pasando al acumulador y se alcanza la presión a la que yo quiero que esté el acumulador, ¿qué va a pasar? Se conecta esta válvula de desconexión, y lo que hace esta válvula es desconecta el sistema, por lo tanto el flujo pasa hacia tanque. ¿Ok? El fluido entonces va a quedar pasando a tanque, no va a quedar llenando el acumulador. ¿Para qué se usan los acumuladores? Se usan principalmente en situaciones de emergencia, cuando tenemos un apagón en la bomba, una desconexión de la bomba, es el tanque el que va a alimentar de fluido y de presión hacia el consumidor. ¿Ok? Profe, Es como... generalmente, ¿cuánto uso se le puede dar a ese tanque? ¿Qué cosa? Como, por ejemplo, este tanque, ¿cuánto puede aguantar en caso como de emergencia, generalmente, Mira, dentro de los sistemas? normalmente estos tanques lo que usan, claro, tienen para funcionar dependiendo de los tamaños. Vamos a ver al final de esta sesión, ¿no es cierto?, los diferentes tanques y cómo sostienen la presión, pero se usan, son solo en situaciones de emergencia. O sea, tú no esperas que... Es como una UPS, por así decirlo. ¿Qué es lo que haces con una UPS tú en un sistema computacional? Te mantiene el sistema para que tú puedas apagar el sistema de manera normal. Cuando ocurre una desconexión, el sistema sigue funcionando, pero sigue funcionando no para seguir produciendo, sino para que tú puedas desconectar, sacar las piezas, activar tu sistema de seguridad y apagar el equipo. ¿Te fijas? Ah, perfecto. Esto es claramente como si fuera una UPS dentro del sistema. Entonces, estas válvulas de desconexión lo que hacen es, cuando se alcanza una presión, se desconecta del sistema. Antes, cuando se alcanzaba una presión, se conectaba y tenemos una parte, un circuito, un cilindro que trabaja con una presión prefijada. Cuando se alcanza esa presión, funciona el circuito. En este caso, cuando se alcanza esa presión, se desconecta el circuito. El último tipo de válvula que vamos a ver son las válvulas reguladoras. Y las válvulas reguladoras lo que hacen es regular la presión, ¿no es cierto?, aguas abajo. Reducen la presión aguas abajo. Tenemos de mando directo. Aquí está la conexión de mando directo o de mando indirecto.
Y las de mando indirecto se utilizan, como hemos visto, para situaciones de alta presión. Aquí tenemos el esquema de una válvula reductora de presión, reguladora de presión de mando indirecto. Las de mando indirecto son para condiciones nominales de alta presión y alto caudal. Lo que tengo acá entonces es una parte del circuito que funciona con una presión regulada menor que la presión de trabajo. ¿Ok? Y finalmente tenemos las válvulas. No, no eran válvulas. Los acumuladores, que es lo que le dije que le iba a mencionar, donde la función principal es contener un cierto volumen de fluido y entregarlo, ¿no es cierto?, cuando se le necesita. Las funciones principales acumulan energía o reservan líquido como accionamiento de emergencia cuando tenemos la bomba detenida. Permite equilibrar fuerzas y amortiguar los golpes mecánicos. Permite compensar fugas, si es que en un sistema tenemos una fuga. Mientras atendemos la fuga, este acumulador compensa la fuga y mantiene la presión constante. Vamos a ver los diferentes usos. Los acumuladores pueden ser de membrana, de vejiga o de pistón. De pistón es simplemente un tanque con un peso, donde es un pistón que está cargado con un cierto peso y está manteniendo una presión. La característica de este tipo de acumulador es que mantiene la presión constante independiente del volumen. Los acumuladores cargados por resorte tienen un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque la presión va a ser en función de la fuerza del resorte. Y los acumuladores pueden ser de vejiga, donde en el fondo tenemos un bladder, tenemos un pulmón interno que se llena con un gas, o tenemos de membrana, donde más que ser un balón interno, tenemos una membrana que separa el gas del fluido. Ahí tenemos los tres tipos, los de pistón, que es justamente un pistón que está cargado por un cierto peso. Los de membrana, que es un diafragma, una membrana que separa el gas que mantiene la presión del fluido. Y los de vejiga. En el caso de los de pistón, se inyecta nitrógeno a una determinada presión. Por lo tanto, se llena este estanque, como el gas nitrógeno está a una cierta presión, va a mantener el fluido a presión dentro de este acumulador. En el caso de los de membrana, tenemos membrana con tapa soldada, como la que arriba, o tapa roscada. Se prefiere la tapa roscada, permite reparaciones. La tapa soldada, incluso el proceso de soldadura de armado puede dañar esta membrana. ¿Y cómo funciona esto? Esta membrana contiene en este espacio un gas a una cierta presión. Cuando empieza a entrar fluido, esta presión, ¿no es cierto?, mantiene, se empieza a llenar este espacio acá rojo de fluido y mantiene una cierta presión interna. Y el de vejiga, que es el más utilizado, permite gran reacción. Y aquí tenemos cómo funciona. Cuando se empieza a llenar, ¿no es cierto?, la vejiga reduce su volumen
y cuando se requiere entregar, vuelve a recuperar su volumen la vejiga, entregando o haciendo fluir el aceite hacia el resto del circuito. Las características, ¿no es cierto?, están prefijados para ciertos caudales y ciertas presiones, de altas presiones, de bajas presiones, acumulador de membrana soldado, roscado, acumulador de pistón. Las aplicaciones, por ejemplo, tenemos una inyectora que funciona en una parte de su trabajo con una alta demanda de potencia. Fíjense que la potencia media es esta que está acá, pero en algún punto de inyección requiere una alta potencia. Requiere un alto caudal. Por lo tanto, en vez de diseñar un sistema que me esté entregando este nivel de potencia, de caudal y de presión, yo diseño el sistema para la potencia media y tengo un acumulador que en las condiciones necesarias entrega justamente el caudal requerido para cumplir, ¿no es cierto?, ese punto específico. Este es un uso, ¿no es cierto?, que podríamos verlo acá, donde bajo ciertas condiciones, reguladas en este caso por estos presostatos, conecta la presión hacia el sistema. Si se fijan, aquí tenemos un antirretorno. ¿Para qué? Para que este aumento de presión no se vaya a tanque, sino que se vaya al sistema de inyección. Aquí tenemos la conexión de emergencia, como les decía, ¿no es cierto? Se corta la luz y tenemos el vástago de este sistema afuera. Lo que hacemos entonces es con esta presión alimentamos el sistema para que pueda retornar el vástago. ¿Ok? En este caso, como accionamiento de emergencia, solo se utiliza para retornar la máquina a su posición de reposo, lo que sería una UPS, apagar el computador, ¿no es cierto? Y después se apaga el sistema. En este sistema, de doble bomba, una bomba es de alto caudal, baja presión, la otra bomba es de baja presión y alto caudal. Acumulo presión en este sistema con la válvula de alta presión y después sigue funcionando solamente la válvula de baja presión y alto caudal. Otra aplicación sería compensando fugas. En este caso, si se fijan, el sistema de acumulación está alimentando directamente al elevador. Por lo tanto, si ocurre un problema, el elevador queda cargado por este lado y no se viene la carga abajo. Pues si no, se me apaga el sistema, podría bajar el pistón. En este caso, el acumulador me permite mantener la presión, aun cuando no esté funcionando la bomba.
Y otra forma de utilizar los acumuladores es justamente para amortiguación de golpes y de vibraciones. Este caso sería un tren de aterrizaje de un avión, donde requiero que en el momento del aterrizaje este sistema de pistón sea capaz de contener el exceso de presión que se va a producir, y lo va a contener mediante la presión que está en el acumulador. Se dan cuenta ustedes que no se va a estar utilizando siempre el sistema de aterrizaje. Por lo tanto, en vez de tener una bomba diseñada para soportar justamente el momento del impacto con el piso, se tiene este acumulador. Se llena el acumulador, acumula presión y mantiene, ¿no es cierto?, la presión solo cuando se necesita. O en el caso de una amortiguación de un vehículo, en este caso, estos estanques que están acá permiten mantener y evitar que el pistón golpee el chasis, por ejemplo. Con eso cerramos lo que son la segunda sesión de válvulas oleohidráulicas. Vamos a ver ahora las presentaciones que quedaban pendientes. Y la próxima semana iniciamos con diseño de circuitos y PLC. Tips para diseño de circuitos y PLC. Entonces, le voy a pedir que tome control de la sala para su presentación. El grupo déjeme un segundo, estoy buscando. Se habían presentado los grupos 3, 4, 7, 9, 10. 3, 4, 9, 7, 10. Se presenta ahora el grupo 6. El grupo 6, por favor. El grupo 6. Hola, profe, buenos días. Ascarrús, no, Asín, Rojas y Valdés. Buenos días. Buen día, profe. Tenemos un video. Ya, espérenme un segundo. Estoy acomodando mi pantalla. Ok. ¿Están todos los de este grupo presentes? Profe, Sí. Señora Asín. Señor Rojas. ¿Puede hablar, señor Rojas, para
identificarlo. ¿Pero me escucha? Sí, ahí te escucho. Y señor Valdés. Adelante entonces con su video, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo, el número 6, conformado por Rodrigo Asín, Ángel Valdés y yo, Sebastián Rojas, les vamos a presentar el informe de avance número 3 de nuestro proyecto de automatización. Resumen ejecutivo. En el presente informe de avance mostramos la secuencia de automatización que permitirá llevar a cabo los movimientos necesarios que deben hacer los distintos elementos de trabajo, con el fin de cumplir con la solución planteada para este proyecto. Además de la secuencia de automatización, se presentan los diagramas de espacio-fase y espacio-tiempo, que nos permite visualizar los cambios de fase de cada elemento de trabajo y el tiempo que conlleva cada movimiento. Avance realizado. Para establecer la secuencia de trabajo y los respectivos diagramas espacio-fase, espacio-tiempo, primero se definen los siguientes elementos de trabajo. A. Cilindro para llenado de botellas. B. Cilindro para tapado de botellas. C. Cilindro del sistema de retención para el llenado. D. Cilindro del sistema de retención para el proceso de tapado. Y E. El cilindro para el traslado de botella para su posterior empaque. Cuando los cilindros A y B estén en su posición extendida, los sistemas de llenado y tapado estarán operando, mientras que cuando los cilindros A y B estén en su posición de reposo retraídos, estos sistemas estarán en reposo. Lo mismo ocurre para los cilindros C y D con sus respectivos sistemas de retención. Una vez que mi compañero definió los elementos de trabajo del proyecto, establecemos la secuencia de automatización, que es C+, A menos, C menos, D más, B más, B menos, D menos, E más, E menos. El diagrama espacio-fase de esta secuencia es el que se muestra. Tenemos 11 fases. Es importante notar que mientras el cilindro C se activa, el cilindro A se activa y se desactiva, A más, A menos. Lo mismo ocurre con los cilindros B y D. Esto pasa porque tanto los cilindros C como D son parte del sistema de retención, mientras que el cilindro A es para el llenado y el cilindro B para el tapado de las botellas de leche. Por otra parte, el diagrama espacio-tiempo es similar, pero pusimos una referencia abajo en la que cada una de las líneas representa un segundo. Es decir, con las mismas 11 fases que teníamos, vemos que el proceso de la fase 2 a la fase 3, que es de llenado de la botella, dura 5 segundos, mientras que el proceso de la fase 6 a la 7, que es de tapado de la botella de leche, dura 4 segundos. Todos los demás procesos duran solo 2 segundos. Entonces, el proceso total, desde el comienzo al final de la automatización para una botella de leche, consta de 25 segundos. Para los temas pendientes para un futuro informe, todavía quedan algunos puntos por decidir y resolver. Si bien ya se definió el esquema de la solución, además de la secuencia de automatización, los diagramas de espacio-fase y espacio-tiempo, aún se debe definir con claridad todos los elementos que serán parte de la solución, como qué tipo de válvulas y tipo de cilindros, además de los equipos y componentes a utilizar para cada proceso. También como tema pendiente está el realizar los planos del circuito, para llevar a cabo la automatización, así como los costos que esto requiere para su funcionamiento. Desafíos y dificultades por resolver. Aparte del desafío permanente del correcto manejo de la leche, transportarla de manera segura por las estaciones y que no exista fuga en el sistema, existen nuevos desafíos de automatización que fueron surgiendo. Por ejemplo, se deberá evitar que exista encuentro de señales que perjudiquen el óptimo funcionamiento. Además, se espera contar con un sistema completamente seguro para el operario, que la presión del taponado sea correcta para no dañar piezas o materiales. Finalmente, otra dificultad será la de regular correctamente los tiempos de llenado y taponado, y así tener un proyecto eficiente que resulte más conveniente que los procesos de lecherías artesanales. Esa fue nuestra presentación, muchas gracias. Chicos, bien la presentación.
Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, donde ustedes lo mencionaron, la presión del taponado. Ahí tenemos un sistema, entonces, que ustedes podrían usar justamente una reguladora para regular la presión del taponado. Todo el resto del sistema puede funcionar a una presión A, pero el taponado, el cilindro de taponado, funciona con una presión regulada menor, B, para regular. Lo mismo con respecto a los tiempos de trabajo. Como ustedes tratan de ser lo más eficiente posible, tengan siempre cuidado cuando trabajan con envases, que ustedes tienen un cilindro de retención. Entonces los cilindros de retención tienen que tener mucho cuidado, si son envases de plástico, de que primero el avance del cilindro sea lento para no dañar el envase, y además la presión con que esté presionando el envase no sea más allá de algo que dañe el envase. Ojo con los sistemas de retención. Asimismo, los sistemas de retorno de los cilindros de retención pueden ser a más alta velocidad. En estricto rigor, usted no requiere... Espérenme un segundo, se me desconectó una pantalla. En los sistemas de... No sé por qué se me desconectó la pantalla, denme un segundo. Ahí sí. En los sistemas de retención, la velocidad de retorno de los cilindros de retención pudiera ser más rápida, ¿ok? Entonces, mucho ojo con los tiempos. Si bien ustedes indicaron que el tiempo de llenado y el tiempo de taponado es diferente al resto, ustedes incluso podrían seguir haciendo una sintonía más fina en lo que son el tiempo de avance y de retroceso de los cilindros, ¿ok? Ok. Viene el grupo 1, se presenta el grupo 5. Buenos días, profe. Buenos días. Nosotros vamos a compartir un video igualmente. No me sale la opción de compartir el video. Ahí está. Así. ¿Están viendo el video, profe? Sí, se está viendo el video. Ya, perfecto. Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Sebastián Valenzuela, Javiera Romero, Paula Rojas, Eduardo Pérez y quien les habla, Sebastián Rivas. Y hoy les presentaremos nuestra secuencia de automatización para el ensacado de molibdeno. El proceso que nosotros vamos a automatizar comienza desde la toma de un saco para molibdeno por un brazo Kuka hasta el posterior sellado y compactado de este para su comercialización. El proceso parte con camas, que siendo el brazo de la Kuka, que saca el saco del dispensador y lo ubica en la boquilla de la tolva. Luego el primer proceso en empezar es A+, que es la pinza de sujeción de la entrada del saco con la entrada de la tolva. Luego vienen 3 procesos simultáneos: B+, que abre el paso del aire para que el saco se infle; C+, que es la entrada de la tolva empieza a bajar; y D+, que son una guía de centrados para el saco que viene ubicado en la cinta transportadora. Luego se cierra el paso del aire con un B- y la entrada de la tolva llega a su punto más bajo, que es C+. Luego se abre el paso del molibdeno con E+, y E- cuando se alcanza la masa ideal se cierra el paso del molibdeno. Luego la guía de centrado del saco se retiran en un D- y la entrada de la tolva empieza a subir con un C-. Luego las pinzas de sujeción que van a cerrar el saco avanzan en un F+, y la pinza que está en un principio agarrada a la entrada del saco con la entrada de la tolva suelta a esta, en un A-. Luego viene un proceso simultáneo que es la entrada de la tolva termina de subir hasta el C- y empieza el proceso de apretado del cerrado del saco. Luego ocurren J+ y F- simultáneamente, que corresponden a que el saco avanza en la cinta transportadora y la pinza de sujeción vuelve a su posición en su estación con el saco sujeto. Después, con J-, la cinta deja de avanzar mediante un sensor de ubicación y se procede a cerrar mediante la aplicación de calor utilizando un temporizador, que termina con G-. Cuando las pinzas dejan el sujetador de la boca. A continuación,
el saco avanza hasta la estación de acomodación y luego se detiene mediante otro sensor de posición. Esto con J+ y luego J-. Una vez que el saco llega a la última estación, se procede a levantarlo para acomodar las asas de este. Esto se realiza utilizando un gancho que cuenta con 2 cilindros e inicialmente está inclinado sobre el saco. El primer cilindro es el H, el que al accionarse y ocurrir H+, hace que el gancho baje. Luego se activa I+, que hace que se acerque el gancho al maxisaco hasta tomarlo por las asas, para que luego ocurra H-, que hace que el gancho suba junto al maxisaco, dejándolo suspendido unos segundos, que luego ocurra H+, para que todo el conjunto baje. Luego que aleja el gancho y luego ocurre H-, y este queda en su posición inicial. Finalmente, la cinta transportadora lleva al maxisaco a donde se estime conveniente. Bueno, a partir de esta secuencia se puede obtener el diagrama de espacio-fase y el diagrama de espacio-tiempo. Como pueden observar en este diagrama de espacio-fase, la única diferencia con la mayoría de los diagramas que hemos visto hasta ahora es la presencia de un cilindro multiposición que posee más de 2 bienes de carrera. Posteriormente, en el diagrama de espacio-tiempo, pueden observar que la única diferencia con el diagrama de espacio-fase es con respecto a los cilindros E y H, que tienen carreras más lentas en la salida y en la entrada del vástago respectivamente. Dentro de los avances realizados, hemos definido los diferentes elementos de trabajo con sus secuencias y fines de carrera. Se desarrollaron los diagramas de espacio-fase y de espacio-tiempo, y se definió el uso de sensores en las correas para el avance y posterior detención de estas. Dentro de los temas pendientes tenemos la identificación de la naturaleza de los elementos a utilizar, ya sea hidráulica, neumática o eléctrica, la selección de los elementos y componentes de trabajo, y el estudio de PLC para el correcto funcionamiento del proyecto. Finalmente, nuestros desafíos por resolver son, en primer lugar, disminuir el tiempo empleado en este proceso. Para esto debemos optimizar el espacio que tenemos disponible y contar con una línea de aire presurizado. Finalmente, concluiremos con una cotización de los componentes y los equipos para realizar este proyecto. Muchas gracias y quedamos atentos a cualquier duda o comentario. Sí, necesito 2 explicaciones. ¿Me pueden decir cuál es el sentido de los cilindros HI, ese gancho? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve ese gancho? Es que el maxisaco tiene unas asas sí. que inicialmente cuando se llena y todo eso están como caídas. Por los costados del saco. Sí, sí. Entonces lo que se hace al final es como darle la forma final al maxisaco, cosa de que después pueda ser manipulado con una grúa horquilla o algo por el estilo. Ah, ok, es simplemente para acomodar las asas, por eso lo toma, Sí. lo levanta y después lo vuelve a poner en su posición. Claro, igual también en el fondo como que al realizar ese movimiento se acomoda un poco el material que está dentro del La saco, cadena, porque sí. no se ha movido nada desde que se llenó. Entonces en el fondo igual se compacta un poco al moverse esa. Ojo, hay otros sistemas, me parece que en uno lo vimos, cuando hay sistemas que trabajan con saco, a veces lo que se tiene es, ¿no es cierto?, que hay 2 pistones que mientras está llenándose el saco lo mantienen en una cierta forma por los costados, ¿te fijáis? Se llena y después se suelta. O después que está lleno, golpean el saco para darle forma, ¿ya? Evalúen cuál es la mejor forma, o incluso si es que el saco puede tener algún soporte para estos ganchos, de tal manera que no sea necesaria la intervención de un H y un I, de un cilindro HI, exclusivamente para acomodar las asas. Denle una vuelta. Está bien el tiempo de estudiar los tiempos, está bien el concepto de estudiar los tiempos, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que en este caso no están trabajando con sistemas como era el otro de envasado de una botella de leche, ¿no es cierto?, con sistemas tan frágiles. Por lo tanto, ustedes pueden regular los tiempos de avance y de retroceso del cilindro para optimizar el tiempo de ciclo. ¿Ok? Y está bien que hayan considerado el manejo incluso de la línea de transporte, para evitar, ¿no es cierto?, que la transportadora esté constantemente funcionando y ustedes tengan retenido el saco, bien que hayan considerado el tema de
regular o de mantener, ¿no es cierto?, ustedes controlar el avance de la cadena transportadora, de la correa de transporte. Bien, el grupo 5 se presenta ahora el grupo 2. Arias Emhart Rodríguez Sandoval. Buenos días, profe. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué van a mostrar? ¿Una presentación o un video? Vamos a mostrar un Un video. video, profe. Ok, lo espero. ¿Se ve el video? Sí. Sí, sí, se ve. Ya, excelente. No se escucha eso, sí. No se escucha, tiene razón. Bueno, Tienen que, acuérdense, cuando compartan, tienen que poner abajo a mano derecha, aparece compartir con audio. ahí sí, entonces. Buenos días, compañeras, compañeros, profesor. Esta es la presentación del tercer avance del grupo 2 del proyecto de automatización de embotellamiento de cervezas artesanales. Los integrantes somos Benjamín Arias, Nicolás Rodríguez, Vicente Sandoval y quien habla, Ivo Emhart. Como resumen, en este informe se definieron e identificaron todos los elementos que se van a utilizar para este proyecto. Esto incluye un motor neumático, una bomba de lavado y 9 cilindros neumáticos. Se definieron también las secuencias de automatización de cada subsistema, que son lavado, llenado y tapado de botellas, y se construyeron los diagramas espacio-fase y espacio-tiempo respectivos. Las botellas de cerveza vacía llegan a la etapa de lavado, donde se detienen por el cilindro A, que se encuentra extendido. En primer lugar, el cilindro B se abre para cerrar el grupo de 4 botellas. Luego se rota a la sujeción 180 grados para que los cilindros C y D queden a la altura de las bocas de las botellas. A continuación se extiende al mismo tiempo los cilindros C y D para sujetar las botellas. Luego se rota la sujeción 180 grados con el motor E para dejar las botellas hacia abajo sobre los inyectores, que a través de la bomba de lavado F lavarán las botellas con un chorro de agua. Una vez que se detenga la bomba de lavado, la sujeción vuelve a rotar 180 grados para dejar las botellas sobre la correa transportadora. En este punto se contraen simultáneamente los cilindros C y D para liberar las botellas. A continuación la sujeción rota 180 grados hasta su punto inicial, al mismo tiempo que se contrae el cilindro A para permitir que las botellas continúen avanzando. Las botellas de cerveza lavadas llegan a la etapa de llenado, donde se detienen por el cilindro G que se encuentra extendido. Mediante un sensor de proximidad se emite una señal a un contador neumático, el cual, al percibir que 4 botellas pasaron, activa el cilindro H para separar los grupos de botellas.
Posteriormente, se procede a acomodar las botellas contra la pared mediante el cilindro I. Las cánulas de llenado bajan mediante el retraimiento del cilindro J. Tras el llenado de las botellas, se extiende el cilindro J retirando las cánulas de llenado. Acto seguido, se contrae el cilindro I para liberar las botellas de la pared y se retrae el cilindro G, permitiendo el avance de las botellas. Para el proceso de tapado, las botellas de cerveza llenas avanzan en fila por la línea transportadora, pasando por debajo de un soplador que retira el exceso de espuma que quede sobre ellas. Luego, guiada por los rieles y detenida por el cilindro K, que está extendido, la primera botella del grupo queda posicionada justo debajo del cilindro L, el cual se activa para ponerle tapa a la botella y luego retrocede. Después, el cilindro K se retrae dejando pasar la botella tapada y rápidamente vuelve a activarse para atajar la botella siguiente y empezar el ciclo otra vez. Finalmente, todas las botellas tapadas pasan por un proceso final de lavado. A continuación, veremos los diagramas de los subprocesos de nuestro proyecto. En primer lugar, el lavado, el diagrama espacio-fase y el diagrama espacio-tiempo, y su secuencia. El lavado demora un tiempo aproximado de 42 segundos. Vemos también la secuencia y los diagramas del proceso de llenado, con un tiempo aproximado de 50 segundos. Finalmente, vemos los diagramas del proceso de tapado. El proceso de tapado demora aproximadamente 4 segundos. Los temas pendientes de nuestro proyecto son calcular la potencia requerida para automatizar, estimar los costos asociados al proyecto y determinar si es beneficioso automatizar la cervecería. Entre los desafíos por resolver, aún tenemos que dimensionar elementos para el sistema de transporte de botellas, dimensionar elementos para el sistema de lavado de botellas y las fuerzas involucradas, determinar el caudal para el llenado de botellas y dimensionar la fuerza necesaria para el tapado. Muchas gracias. Bien, chicos, los felicito por la presentación. La animación, como decíamos, ¿no es cierto? Una imagen vale más que 1000 palabras, y en este caso una animación súper bien realizada, súper bien explicada. Me alegro también que en la presentación hayan dividido por fases su proceso, el proceso de lavado, el proceso de llenado, el proceso de tapado, porque eso le aclara a la audiencia, en vez de mostrar un solo flujo con todos los movimientos, haberlo parcializado permite mayor claridad para la audiencia. Bienvenido también. También chequeen el hecho de, pareciera en su sistema de que la cinta transportadora va a estar constantemente funcionando, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Pues sí, también se hace eso, ¿ah? No es que sea algo extraño en la industria, principalmente de lo que es, ¿no es cierto?, las embotelladoras. Se usan las líneas funcionando constantemente y se usan frenos y cilindros que tapan, que cierran el paso o que evitan el avance de los envases. Entonces, lo que les queda es justamente, además de definir cuáles van a ser, dimensionar los elementos, el tema de estudiar bien los tiempos de trabajo, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, optimizar el sistema lo más posible. ¿Ok? Bien la presentación. Y se prepara a presentar el grupo 1. Acá estamos. Cisternas Lardón Muñoz Rodríguez. Señor Muñoz, no lo... Ahí está, don Claudio Muñoz, no lo veía. Sí, está en la oscuridad, don Claudio Muñoz. Sí, están atrás. Ahí sí. Me voy a compartir. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Buenos días, compañeros, compañeras. Somos el grupo 1 y está la presentación número 3 de nuestro proyecto de prensa compactadora de neumáticos. Y a modo de recordatorio, en el trabajo anterior definimos que íbamos a ocupar una prensa de cilindro horizontal con una fuerza de prensado de 80 toneladas, un peso máximo de bala de 1 tonelada,
Aproximadamente esta debe producir 5 balas por hora y cada bala va a tener 100 neumáticos, con un ratio de compresión de 5:1. Bueno, al momento de analizar el funcionamiento del sistema y la secuencia de automatización a emplear, surgieron dificultades con el esquema propuesto anteriormente, por lo que se aplicaron algunos cambios para facilitar el diseño. Uno de estos corresponde a la incorporación del cilindro F, el cual es el encargado de la expulsión de la bala, reduciendo las funciones que debe desempeñar el cilindro C. A la vez que se realiza este cambio, se debe variar la ubicación de la puerta, por donde sale expulsada la bala, ya que el nuevo cilindro F actúa de forma transversal a la cámara de compactación. Okay. Aquí tenemos una designación de los elementos, donde en la figura arriba se puede ver el elemento A, el cual es el motor que acciona la correa de alimentación, el elemento B, el cual es el cilindro de puerta de admisión, y acá abajo, en la foto de abajo, se ve el cilindro, o sea, el elemento C, el cual es el cilindro de compactación horizontal, junto al elemento D, que es el cilindro de puerta de expulsión lateral, y el elemento F, que es el cilindro de expulsión. Ah, y me olvidé mencionar que arriba también está el elemento E, que es el cilindro de amarre. Bueno, nuestro ciclo de trabajo comienza con el accionamiento del motor, que inicia la admisión de neumáticos que están sobre la correa. Una vez que se llena la cámara, el motor se detiene y se cierran las compuertas de admisión. Se inicia luego el prensado y al terminar la carrera de trabajo, el cilindro de compactación se retrae, a la vez que se abren las compuertas de admisión, volviendo así a la posición inicial, solo que ahora con neumáticos ya prensados que están sostenidos por las mordazas. Después se inicia la segunda carga de neumáticos, accionando nuevamente el motor, y vemos cómo se repiten los pasos anteriores hasta llegar a la carrera de prensado, C+. Esta vez el cilindro C se retrae solo y los cilindros que permiten el amarre se extienden. Cuando se ha completado el amarre de las balas, estos se retraen y el cilindro que abre la compuerta de descarga se retrae también. Cuando este llega al final de su carrera, el cilindro de expulsión retira la bala del equipo y finalmente el cilindro de expulsión se retrae a la vez que la compuerta de descarga se cierra y se comienzan a abrir las compuertas de alimentación. En el siguiente diagrama podemos ver lo que mostramos anteriormente, la secuencia, y se aprecia en la primera zona, tenemos la primera admisión junto con el primer prensado, luego tenemos la segunda admisión con el segundo prensado, y finalmente lo que sería el amarre y la descarga de las balas desde el equipo. Para el desarrollo del diagrama espacio-tiempo se consideraron espaciamientos de 5 segundos entre cada columna. Se estiman 40 segundos para la alimentación mediante la correa. Para el cierre y apertura de las puertas de admisión se consideran 10 segundos y estas se deben mantener cerradas por 20 segundos. El cilindro de compresión C llega al final de carrera luego de 20 segundos para posteriormente retroceder en 10 segundos. La puerta de salida de la bala demora 10 segundos en levantarse y se mantiene otros 10 segundos arriba. El proceso de amarre consta de 30 segundos y finalmente el cilindro de expulsión llega al fin de carrera en 10 segundos, al igual que su retroceso. Esto entrega un tiempo total de 215 segundos por ciclo de operación de la prensa compactadora. Uno de los desafíos a resolver del informe pasado fue dimensionar la cámara de compactado, para la cual se establecen las siguientes dimensiones. El área de sección transversal para la cámara de trabajo es de 0,75 metros por 1 metro. La carrera del cilindro de compactado será de 3,75 metros, permitiendo una relación de compresión de 5:1, considerando que se llena la máquina 2 veces. Las dimensiones de la bala son 1,5 metros de largo, 0,75 metros de alto, 1 metro de ancho. La carrera del cilindro de expulsión y de amarre son de 1 metro y la carrera del cilindro que abre la puerta de expulsión es de 0,75 metros. Bueno, junto
también podemos deducir como las velocidades medias que tendrían estos cilindros, donde nos damos cuenta que los cilindros de compactado y de amarre son los que tienen una mayor velocidad con 20 centímetros por segundo, lo cual estamos pensando que podría tener algún tipo de amortiguación para esta velocidad. Bien. Y los cilindros D y F, ambos tienen velocidades menores a 10 centímetros por segundo, por lo cual no sería tan necesario. Y en cuanto a los temas pendientes, tenemos que revisar el diseño del circuito ante la secuencia ya planteada por mis compañeros y así ver los elementos necesarios para la implementación, siendo de suma importancia el no sobredimensionar estos elementos. Y en cuanto a los desafíos, tenemos que seleccionar el motor, ya que se solicitarán varios inicios y paradas cada 40 segundos aproximadamente, por lo que debe tener una respuesta rápida y sin presentar daño, además de analizar variables del sistema como ruido, facilidades de mantención y seguridad, que también van en parte del diseño del circuito. Eso fue nuestra presentación. Bien. Muchas gracias. Una consulta. El amarre de las balas, ¿cómo chequean ustedes que la bala quedó amarrada? ¿Cómo están regulando eso? Ahí supuestamente debe haber un operador, o sea, esa parte como de amarre, el movimiento de los cilindros, si bien es como automatizado, pero el chequeo por ahora visto como si fuera el mismo operador quien chequea. Eso. Y dentro del circuito, ¿eso lo tienen regulado por qué? ¿Por un sensor o por un temporizador? Estamos evaluando esas alternativas, pero también estamos pensando en que puede haber un pulsador que indique que se puede continuar con el ciclo. Ok, o sea, tendría un operario que pulsa un botón, ¿no es cierto?, para dar el paso siguiente, o en el caso de un temporizador. Sí. Bien chico el estudio de tiempo, ¿eh? Bien en el sentido de tomar en cuenta el ciclo completo, cada cuánto, porque eso después le sirve para hacer el estudio de productividad. Bien también el estudio de las carreras, empezar a estudiar ya las carreras de los cilindros, teniendo las carreras y teniendo después los diámetros de los cilindros en función de la presión, ustedes van a tener el caudal, con lo cual ya pueden ir dimensionando, ¿no es cierto?, el sistema de impulsión que van a tener, si es una bomba o un compresor. ¿Ok? Bueno, el trabajo se presenta ahora el grupo el grupo 13. El grupo 13, Araya, Fournier, Lagos, Vives. Hola, profesor. Hola, buenas. Hola, profe. Profesor. Hola. Ahí tienen, ¿van a hacer una presentación? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días, profesor, compañero. Este es nuestro informe 3 del embalaje de cajas de producto a granel. Bueno, nuestro producto es el embalaje de caja con producto a granel y en este proyecto se identifican las fases de llenado, de sellado, de cerrado y de sellado de la caja. Para esta ocasión hemos definido los diagramas de fase, de espacio-fase y de tiempo-espacio. Y finalmente hemos definido los cilindros de trabajo y los motores que vamos a utilizar para nuestro trabajo. Adelante. Ahora hablaremos sobre la secuencia o hablaremos del avance realizado. Lo primero a observar es la obtención de la secuencia automatizada, la cual se muestra en la imagen. Lo primero en tener en cuenta es que se consideró que las cajas se colocan en la secuencia de forma manual, lo cual representa que desde un sector posterior a nuestra línea de estudio se coloca la caja en la cinta transportadora. Un mismo análisis se realizó para el final de la secuencia. Ahora, todo comienza con la puesta en marcha del motor A, el cual luego se detiene permitiendo la entrada del material a granel mediante las compuertas B y C, donde una es la principal y la otra la secundaria.
que permite el ajuste final del contenido de material en las cajas. Se enciende de nuevo el motor para permitir el avance de las cajas y se detiene de nuevo para el cierre de las dos solapas cortas, lo cual lo realiza los cilindros D y E. Una vez realizado esto, se mueve nuevamente la caja para que por último se realice el corte del encintado por medio del cilindro F, el cual posee un tiempo característico para la coordinación entre el avance de la caja y el corte de la cinta. Cabe mencionar que existen sensores para regular la detención del motor, tanto en las partes del cilindro B y C y la parte de E y D. Siguiente. Con respecto al avance en nuestros diagramas, estamos mostrando a continuación el diagrama espacio-fase y el espacio-tiempo. Como podemos ver, el diagrama espacio-fase sigue la secuencia la cual le explicó mi compañero anteriormente, donde consideramos los motores, nuestro motor, que es el que ocupa la cinta transportadora, es el que tiene en el diagrama espacio-fase forma de escalón, así como también forma de escalón en el diagrama espacio-tiempo. Consideramos distintos tiempos en el cilindro B y C, los cuales son los que permitirán hacer el llenado primero en un llenado del granel, más rápido, el que estaría ocupando B y C al mismo tiempo. Posteriormente estaría cerrando el llenado el cilindro B y finalmente el cilindro C, terminando con un llenado fino, para así llegar al peso correcto. También podemos destacar que tenemos el cilindro D y E que tienen distinto tiempo, que es el que permitirá cerrar de manera eficiente las cajas, las solapas de estas cajas. Y finalmente el cilindro F estaría cortando la cinta que estaría cerrando o sellando nuestras cajas. Bueno, y dentro de los desafíos a resolver, debemos establecer ciertos parámetros de trabajo relevantes para cada uno de los elementos, como son la presión y la velocidad de trabajo de cada uno de ellos. Y además debemos clarificar el mecanismo con el cual vamos a pesar la caja y determinar con esto la cantidad adecuada de producto en cada uno de ellos. Y por otro lado, en los temas pendientes, en la siguiente diapositiva, debemos definir el tipo de fluido que trabajará el sistema, si es que hace neumático o hidráulico, como también debemos determinar un presupuesto para cada elemento de trabajo y en torno a eso evaluar la viabilidad económica de nuestro proyecto y en global de esta. Y esa ha sido nuestra presentación. Si es que tienen alguna duda, adelante. Sí, tenía una pregunta anotada del control del llenado, pero veo que está dentro de los temas pendientes justamente cómo van a hacer el control de llenado. En este minuto, ¿no es cierto?, mientras no veamos PLC y sensores de peso o control de los sensores, lo pueden hacer con un temporizador y asumir que es un tiempo el que se llena, ¿no es cierto? Y ustedes van a regular el tiempo en función del material a granel con que van a llenar, ¿ok? Para que no queden en el aire. Sí, a esta altura ya deben tener determinado el tiempo total de su ciclo, ¿ok? Porque vi el espacio-fase, pero no me dijeron en qué unidades estaban trabajando o los segundos totales. Entonces, para que tengan en cuenta que ya deben tener establecido el tiempo de ciclo total, ¿ok? Bien la presentación. Chicos, nos vemos el día jueves. Déjenme revisar. Sí, el día jueves. Y el día jueves partimos con lo que es PLC, ¿no es cierto? Y cerramos lo que son las presentaciones del informe número 3. ¿Ok? Ok, profe. Que estén muy bien, ¿eh? Nos vemos. Chao, profesor. Chao, profe, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Lo que pasa es que nos percatamos de un error en nuestra secuencia, pero el informe, como se envió hace 2 semanas, no lo podemos corregir, pero podríamos corregir la presentación. Aún no presentamos nosotros. Sí, corríjanlo entonces. El informe, durante la presentación, hagan mención a ese error. ¿Perfecto? Ya, profe. Gracias. Que estén muy bien, ¿eh? Igual. Chao, chao.